Vamos a empezar a hablar un poquito de agricultura. Yo creo que esto lo hemos vivido todos de una u otra forma. En los años 60, nuestra agricultura tenía una tendencia de tradicionalidad, donde pues si había patógenos, si había insectos benéficos, si había microorganismos benéficos en el suelo, en el ambiente y demás. Y teníamos una productividad no tan alta, era buena para su momento, digámoslo así. Se convivía con las plagas y los cultivos de hortalizas, los cultivos de frutales y demás, pues tenían un tema de sabor y aroma particulares, o sea, la comida sabía comida, como dicen, como dice mi papá, como dicen mis tíos y mis abuelos. Y la verdad el tema de residuos no era una preocupación en su momento. Y esto lo digo, vengo de familia de agricultores, agricultores del llano, agricultores también de la zona de Chipaque. Y después empezó la revolución verde. Empezó una agricultura más industrializada para alimentar a más gente en el planeta. Eh, entonces, arrancó toda esta ola industrial y evidentemente, pues para producir más comida se necesitó mayor cantidad de pesticidas, mayor cantidad de fertilizantes. Se aumentó la productividad, sin lugar a duda, una interacción con la genética bastante interesante. Y empezamos a mejorar la productividad, se empezaron a utilizar desinfectantes de suelos para muchos cultivos, pues tenemos melón, tenemos flores, tenemos varios cultivos de hortalizas para poder producir. Y hoy en día, digamos que estamos tratando de recuperar todo esto por varias tendencias. Eh, la población evolucionó de 3.000 a tener tal vez 7.500, casi 8.000 millones de personas. Y hoy en día, pues lo que tenemos es, digamos que un poco de desorden o desequilibrio tanto en el ambiente como en los sistemas productivos. Los suelos, muchas veces le dicen, no, el suelo está cansado, el suelo realmente necesita algo diferente. Vemos que los consumidores, y esto es un tema importante, y es que el consumidor hoy en día, que somos nosotros mismos, está exigiendo menos residuos, está exigiendo producciones más limpias, pero que también estén al alcance. También estamos viendo en el campo que hay ciertas plagas y enfermedades donde los productos químicos lamentablemente no están funcionando tan bien. Estamos viendo agricultores y estamos viendo agroindustrias que están cambiando sus modelos a producciones más limpias y más sostenibles, y el caso de la palma es evidente, es evidente, y con los cuestionamientos que puede tener desde tala de bosques hasta alteración del ecosistema y demás. Pues digamos que es la parte que mucha gente la ve como negativa, pero pues no vemos toda la parte positiva de la generación de empleo, de la producción de oxígeno como tal, eh, posible todos estos temas de bonos de oxígeno y de carbono, que veamos que hay detrás en lo que tenemos en el día a día el aceite de palma como una parte fundamental de la vida de todos y demás. Entonces, cuando empezamos a hablar de los movimientos o las tendencias, hoy día queremos algo más natural, más bio. Y tenemos, pues, hombre, biopesticidas, hay, existen y vienen más. Eh, la industria química se ha preocupado por tener varios de menor impacto en el ambiente. Sin embargo, sacar un pesticida hoy en día, y si ustedes ven los lanzamientos de productos químicos en los últimos años, cada vez son menos. Tenemos insectos benéficos, donde se ha trabajado mucho en esto, microorganismos benéficos también, y se habla mucho de las repoblaciones, de los llenados biológicos, de recuperar los suelos. Pero también queremos tener, hombre, no solamente la productividad, sino poco residuo y ojalá en las frutas, verduras y demás, tener ese sabor, aroma y demás que se tenía antes. Pensemos un poquito en que nuestra población mundial va a seguir creciendo. No hay nada que hacer. Vamos a seguir creciendo. Nuestra agricultura industrial pues nos ha traído hasta acá, pues hasta aquí vamos y hemos sido parte de esto. Y la pregunta es, ¿cómo deberíamos ir nosotros hacia adelante? ¿Será que si nosotros empezamos a trabajar en el tema de equilibrio, en devolverle ciertas cosas al suelo, al ambiente, y empezamos a pensar en darle vida al suelo, que suena un poco ambicioso, suena un poco
grande, pero que no es tan complicado y de hecho uno lo puede estar haciendo. Bueno, ¿y eso para dónde nos llevaría? Pues la respuesta de eso ya viene de varios trabajos de campo de biotecnología desarrollada específicamente. Y aquí vamos a hablar de una de esas partes, y ahorita lo vamos a ver más hacia adelante, pero hoy en día se está hablando muchísimo, muchísimo de microorganismos. La tendencia hago un paréntesis, la tendencia en el Congreso Mundial de Bioestimulantes de Barcelona del año pasado tenía mucho de la bioestimulación per se y bioestimulantes más específicos, pero empezamos a hablar de bioestimulantes al suelo, se empezó a hablar de prebióticos, se empezó a hablar de probióticos, se empezó a hablar mucho de la sanidad de raíces, se empieza a hablar de bioprotectores, se empieza a hablar de biopesticidas y una serie de cosas y dice uno, oiga, interesante, de elicitores también, y dice uno, venga, vamos partiéndolo por pedacitos. Eh, Solo para poner en el contexto de un prebiótico y un probiótico, hablemos del prebiótico como algo que promueve. Y podemos poner el cuerpo humano. Y es más, una planta se parece mucho al cuerpo humano como sistema, como tal, pero también, pues cuando uno se pregunta dónde se empiezan a generar las defensas del cuerpo, y uno entiende que en el sistema digestivo pasa mucho de eso, y ahí es donde viene una gran cantidad de probióticos y es esta flora intestinal, digamos que positiva. Lo mismo pasa en el suelo y en la raíz. Hay una fauna, hay una fauna ahí en la rizosfera positiva y hay esos prebióticos y a uno le dice tome yogs, tome, perdón que diga marcas comerciales, pero tome yogures a base de tal cosa que tiene prebióticos, otros tienen probióticos y otros tienen la mezcla de los dos. Entonces uno es el precursor y otro es el organismo como tal. Y se empieza a hablar de eso. Es un tema importante. ¿Para qué? Porque hay un tema de salud metido, para un tema de valor nutricional, porque no solamente es el sistema del equilibrio del suelo, sino también, claro, le pega a la productividad, que es algo importante para el agricultor y la agroindustria. El tema de residuos, que hace parte de la agroindustria, pero también para el consumidor, y todo un tema medioambiental. Entonces, pues empecemos repasando un poquito de la macrobiota del suelo. Yo sé que ustedes de esto saben muchísimo, pero echémonos un repaso para ver esto. A uno le enseñaban en la universidad y uno ve textos donde dice uno que un metro cúbico de suelo tiene pues, bacterias, tiene actinomycetos, tiene hongos, tiene protozoos y tiene unas cantidades que están descritas ahí. Hombre, más de 1000 gramos de bacterias es una cantidad impresionante, más de 300 gramos de actinomycetos, más de 1000 de hongos y 10 y 20 de protozoos. Pero distribuidos ¿cómo? Entonces empieza uno a ver que hay microorganismos comensales que están en el suelo. Y esos viven y sobreviven, teniendo interacciones. Y muchas veces pueden ser saprófitos, muchas veces pueden aprovechar ciertos exudados que da la raíz y demás. Hay otros que los conocemos y hay patógenos y generan un ambiente negativo para el cultivo y su naturaleza es esa, pues, o sea, tienen que generar algunas toxinas y demás que van a afectar a la raíz o se alimentan de la raíz y hay unos microorganismos benéficos. Y la idea de todo esto es que haya un equilibrio real, pero no siempre es así. ¿Por qué? Por fenómenos como ya lo veíamos ahorita y lo vamos a ver más adelante de salinización, que puede estar dado por la condición del suelo y aumentada por las fuentes nitrogenadas y las fuentes también de sales que le ponemos nosotros en los fertilizantes, salinización per se por el mismo efecto, compactaciones que hacen que se disminuya la capacidad aeróbica y demás y haya problemas en el suelo. Entonces estos benéficos también se empiezan a definir como fijadores o solubilizadores de elementos que sean promotores del desarrollo de raíces, que sean positivos, que mejoren la estructura del suelo, que generen resistencia al estrés y que ayuden a proteger a la planta de patógenos y enfermedades. Cuando hay una mayor cantidad de organismos benéficos y cuando pues, este equilibrio va más dado por organismos benéficos, empieza a haber el fenómeno llamado quimiotaxis, que básicamente es ocupar un territorio desplazando a otros. Y aquí no estamos peleando a matar, sino estamos peleando a ocupar espacios y que cada quien se vaya poniendo en una zona determinada. Y eso es importante para lo que vamos a hablar y de lo que vamos a hablar.
Hay un concepto que es bien interesante que se llama suelo supresivo productivo. Hice uno, perdón, barájemela despacio. Empecemos un poquito por la parte derecha de la gráfica donde habla de suelo conductivo con suelo supresivo. Un suelo conductivo, lo primero que a lo que se refiere es como un sustrato que yo tengo para hacer crecer un cultivo. Y básicamente me fijo mucho en lo físico y en lo químico. Y dentro de lo físico y lo químico muchas veces me meto mucho a la química y termino haciendo algo que es estequiometría, que básicamente es hacer un balance de qué elementos tengo, cuántos necesita la planta y hago unos cálculos y termino dándole a la planta lo que necesita. ¿Ok? Eh, Diferente a cuando yo hago un manejo de física, de química y de biología, enfocada realmente a recuperar ese equilibrio, a esa eubiosis. Y hay un tema importante y es que toda la parte biológica nos ayuda a mejorar la parte física y la parte química. Y vamos a ver cómo, y esto es una matriz eh, que venimos trabajando, que tiene más o menos 5 pilares y pueda que tenga más, pero hasta ahora le llamamos la dimensión de 5 pilares, la versión 5.0. La parte 1.0, ¿cuál es? La que conocemos hace mucho tiempo y la que venimos trabajando, que es el tema de manejo de sales y el manejo de acidez, y bien sea por temas de aluminio, o bien sea por cualquier otra cosa. Y hacemos manejos de calcios y manejos de silicios o de silicatos. Eso es una parte. La versión 2.0 tiene que ver, si uno quiere ponerla así, con producción de raíces, entre cantidad, calidad y un tema no menor que es sanidad. Y sanidad que puede estar representada por ataques de nematodos, por ataques de insectos como sagalaza, por el mismo tema, digamos que estructural, que no permite o que hace que haya hipoxias y que tenga problemas en la raíz. En la misma parte izquierda de abajo, ven ustedes algo que se llama micorrizas. Y uno dice, sí, claro, yo eso lo vi hace rato. Y las exógenas, las endógenas y las vesicular musculares y de todo esto. Sí, pero vistas desde un punto diferente, porque realmente uno puede decir que la micorriza es un habitante natural de suelo, donde la mayor cantidad de plantas tienen su micorriza respectiva, pero que no se encuentra tanto como uno quisiera encontrarlo en la naturaleza. ¿Por qué? Precisamente por ese desequilibrio, por esos suelos conductivos. Entonces empieza uno a hablar de la necesidad de tener micorrizas, que es la asociación del hongo con la raíz, donde mejore el alcance, el tamaño y la funcionalidad per se de la raíz. Como versión 4.0, pues está el tema de materia orgánica, que debería ser como la primaria, pero con la primaria era como adición de gallinaza, después de humus, después pasamos a los húmicos, a los fúlbicos, y vienen versiones más adelantadas, porque hace poco escuchaba una charla súper interesante además, donde hacían recomendaciones de adiciones de materia orgánica de cantidades entre 1 a 4 toneladas por Para hectárea. Y uno escuchar la dice, cámara, más muy fácil. interesante. Sí, Eh, quiero escucharla. A los compañeros invitados que inactiven sus micrófonos y sus cámaras. Edison, por favor, la cámara, inactivarla. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amable. Y hablábamos de contenidos entre 1 a 4 a 5 a X cantidad de toneladas para empezar a equilibrar un suelo. Y la verdad es que, pues, uno, es poco práctico. Dos, el costo es un tema complicado. Y tres, las materias orgánicas, un poquito las de antes, donde uno hablaba de gallinazas y de baja descomposición, pues nos llevan a problemas de nematodos, nos llevan a problemas de bacterias, nos llevan a problemas de antibióticos que vienen de otra parte hacia el suelo y eso nos genera más problemas. Entonces se habla de únicos, de fúlbicos y viene la evolución, como les decía, que es el tema de prebióticos. Y viene el tema, digamos que la parte de la pata 5.0, que son microorganismos. Que uno dice bacterias, ¿eso es habitantes del suelo? Sí. Hongos, habitantes del suelo, sí. Levaduras y algas también. Aquí es donde dice uno, ok, pues veamos
¿qué hacen las bacterias, los hongos y las levaduras? Y uno dice, básicamente uno se fija más en las bacterias y en los hongos. Y ejemplo de ello, pues varias conocidas por muchos como los Azotobacter, los Azospirillum, las Pseudomonas, que uno dice, pero Pseudomonas también hay malas, sí, pero también hay buenas. Bacillus, Subtilis, Plumulus, Amylorica faciens, Megatherium y demás. Hongos súper conocidos desde hace mucho tiempo como tricodermas, como Lecanicilium, como Phaceromyces, y pues no me voy a meter con levaduras y algas porque me meto en una profundidad que de pronto me enredo. Pero realmente esta versión 5.0 tiene que tener algo que se llama equilibrio. Porque si yo no tengo una buena materia orgánica, mi desarrollo de microorganismos no va a estar tan bien. Si no tengo una materia orgánica, el tema de micorrizas va a tener algunos problemas. Si yo no tengo una raíz asociada con la materia orgánica, el crecimiento no va a ser igual porque los espacios porosos no van a ser iguales. Que si la micorriza y el microorganismo, ¿cómo conviven? ¿Y qué aplico primero o cómo voy primero? ¿Qué infecta primero lo uno o lo otro? Por ejemplo, si yo aplico un tricoderma y una micorriza al mismo tiempo, el espacio ocupado del tricoderma, porque es muy agresivo, va a ser mucho más rápido que el de la micorriza y voy a perder la aplicación de micorriza. Entonces hay que manejar el equilibrio precisamente también de estas 5 patas, como le llamo yo, o de estos 5 pilares de los suelos supresivos productivos. ¿Y son supresivos a qué? Son supresivos primero al desequilibrio, es decir, que generan una eubiosis, pero son supresivos también a todos los temas de compactación, es decir, te van a mejorar de alguna forma el suelo, sobre todo a nivel micro inicialmente, de contenido de esa misma materia orgánica, cómo se degrada y cómo se mineraliza y cómo la planta la puede tomar, de la estructura per se del suelo y entra en un sistema productivo, es decir, que no solamente pues voy a construir suelo muy bonito, muy chévere, tenerlo como un ponquecito, como decimos muchos en el agro, sino que realmente está teniendo un efecto real sobre la actividad de la planta, que se debe traducir en el tema de productividad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario sobre lo que venimos hablando? ¿O podemos continuar? ¿Alguien ha escuchado el concepto de suelos supresivos productivos? Bueno, No, si no hay... señor, nunca he escuchado eso. Vale, vale, pues chévere, chévere que estemos como en esta onda. Entonces vayamos un poquito a ahondar y vamos a trabajar mucho hoy y vamos a enfocarnos en el tema de Soil Activator porque tiene que ver con la versión 5.0, con el pilar 5.0. Después seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar de los prebióticos y de las micorrizas en una segunda fase que tenemos también con Dubes, pero vamos por este lado. Entonces hablemos del Soil Activator. Primero quiero comentarles que Soil Activator uno lo puede definir como un biofertilizante microbiano. Entonces cuando uno le pone biofertilizante microbiano empieza a pensar, bueno, ¿y cómo es el asunto? Pero que además es certificado, pero que además sirve para producción orgánica. Entonces se devuelve uno y dice, ok, o sea, en su base es un conjunto de 3 microorganismos sinérgicos y que tiene unas cantidades sinérgicas en una fórmula patentada que contiene Bacillus subtilis, que contiene Bacillus amelioicofaciens y que contiene Pseudomonas monteili, potencializadas por un sinérgico que a su vez es un fungicida natural. Este producto, como les digo, está patentado, es un producto canadiense, de origen canadiense, de biotecnología, de una compañía que se llama EraLife, para lo cual hago un paréntesis, es una compañía enfocada 100% en microbiología y con toda la tendencia global de agricultura se fue al enfoque de microorganismos para 2 sectores. Un sector minero, un sector digamos que de explotación minera y de pronto algo petrolera, y otro sector agrícola. ¿Y por qué en minería y en petróleo? Porque ahí realmente hay muchísimos contaminantes. Uno de ellos en la minería es el polvo y otro pues son digamos que las grasas y otros subproductos que salen ahí, que también pueden aplicar a otras industrias evidentemente.
Y esto apunta de microorganismos, y la segunda es la agrícola, donde estos microorganismos van a... Disculpa, Camilo, ¿Sí? ¿la ¿Sí? pantalla la estás compartiendo o la dejaste de compartir? No, estoy compartiendo la pantalla. Si no, ya me salgo y vuelvo a revisar. Permíteme un segundo. Todo no se ve. Ya me devuelvo. A ver, Ya, ¿qué ya lo pasó está acá? viendo. ¿Ya Ya está estamos viendo apareciendo la todos? presentación. Sí, Por sí. favor, los compañeros que tienen activa la cámara, por favor desactivarla para que le dé más fluidez a la presentación. ¿Ahí sí está viendo la pantalla? Sí, ahí se ve, ahora sí, Camilo. Perfecto. Esto no es problema del sistema, es problema de Indio. No es de Flecha, es de Indio. O sea, yo. Y aquí básicamente esa sinergia, y pues interesante que haya tres microorganismos, la pregunta es ¿qué hacen? Hombre, ellos actúan pegándose a la raíz, lo que hacen es que hacen parte de esa rizosfera, se pegan a la raíz formando una película y empiezan a hacer varias cosas, que ya les voy a contar de qué se trata. Este es un producto que viene en una formulación sólida, un WP, muy fino, hagan de cuenta un café súper molido, no voy a decir la marca porque después me vetan por eso, pero un café súper molido o hay un complemento achocolatado, una bebida chocolatada también, que es un polvo muy molido, inclusive tiene un aroma bastante particular, eh, que se disuelve y se aplica. Y tiene unas grandes ventajas en términos de formulación como tal, y es eh, que puede aguantar temperaturas de congelamiento, es decir, no se congela realmente, o puede aguantar altas temperaturas en almacenajes por encima de 40 a 45 grados. Eso es un tema, digamos que importante, eso es una primera parte. Segundo, es una formulación que para el estándar colombiano es un poquito complicado el poderlo comprobar porque además es parte de la patente, tiene una duración, su vida útil es de 3 años, donde se mantiene intacta la fórmula y las esporas se mantienen latentes, perfectas, sin ningún problema. En Colombia, por regulación, nos dejaron ponerle un año a la etiqueta, pero pues tenemos la autorización para cada año hacer la renovación. Es una fórmula que, como les decía, está súper balanceada y que permite la mezcla con cualquier tipo de fertilizante, se puede mezclar con herbicidas, se puede mezclar con fungicidas, con lo único que no recomendamos en dosis letales es con bactericidas. Hay algunas aplicaciones de cobre como corrección que no tienen problema, pero hay algunas que sí como bactericida pues, van a ser contraproducentes. Tiene otra particularidad inicialmente y es que cuando uno la aplica las mismas esporas al emerger y pegarse a la raíz y hacer esa biopelícula tienen la capacidad de generar reproducción. Es decir, no hay que hacer unas recargas tan frecuentes como suceden en el común de estos productos de microbiología o de biotecnología. Realmente aguantan con un ciclo, una vez por ciclo de cultivo. Y esto para el caso de palma podría ser una, máximo 2 aplicaciones al año. Voy a empezar a hablar de qué hace. Hablé de la formulación, ahora voy a hablar de qué hace. Eh, hay un tema importante que no quiero olvidar y es que la formulación y esta sinergia de microorganismos puede actuar en pHs muy bajos, desde 3 hasta por encima, hasta 9, por ejemplo, 9 o un poco por encima de 9. Su rango de actuación es bastante amplio, también por el tipo de cepas, que es importante esto aclararlo, que son cepas que son también patentadas, no es cualquier cepa, son cepas diferentes. Alguien dice, oiga, pero hay un Bacillus subtilis que se llama tal y es de tal compañía en el mercado, seguro son cepas totalmente diferentes y estas tienen mucho que ver con el tema suelo. Entonces, ¿qué hacen? Tres cosas fundamentales. La primera,
efecto de bionutrición. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es esa vuelta? Entonces ahí ve uno el concepto de biofertilizante. El nitrógeno gaseoso es fijado. Disculpa, ¿no ¿Sí? estás pasando la pantalla? ¿No cambió? Sí, sí, la pantalla. ¿No ha cambiado? No, quedé solo Activator. Ahí sí ya cambió. Ok. Por favor, Vicente, muchas gracias. Entonces, la primera es bionutrición. Dijimos que fijaba el nitrógeno gaseoso. Estas bacterias fijan el nitrógeno y se lo entregan a la planta. Entonces, yo tengo una fuente permanente de nitrógeno. O sea, aquí la planta está tomando nitrógeno permanentemente y es el gaseoso. Segundo, hay solubilización del fósforo. Muchos de nuestros suelos tienen cantidades de fósforo importantes, pero no están en forma soluble. Entonces, aquí hay una generación de fosfatasas que permiten que el fósforo sea soluble y tomado por la planta. Entonces, nitrógeno lo tenemos en todos los procesos de la planta. El fósforo, evidentemente, para todos los temas energéticos y de formación proteica, al igual que el nitrógeno. Solubiliza los silicatos, y los silicatos tienen una funcionalidad estructural y una funcionalidad de elicitación también, o de defensa. Y el zinc, que participa en la absorción del calcio como tal, y en otros procesos metabólicos, también en manejos de hormonas y demás. Se producen sideróforos que son quelatantes del hierro, es decir, te pasan de una forma de +3 a +2 y la hacen disponible para la planta, y ustedes saben que el hierro es parte estructural de la clorofila. Y adicionalmente mineraliza la materia orgánica del suelo. Entonces aquí tenemos un sistema que es 24/7, es decir, trabaja todo el tiempo, le entrega a la planta, es como si la raíz tuviera más boca, y le está entregando a la planta sin costo energético para la planta todos estos nutrientes. Entonces la planta lo que hace es que empieza a trabajar muchísimo mejor. La planta que hace simplemente le da azúcares a las bacterias para que haya una supervivencia. Y como les decía, las cepas del soil se reproducen en el suelo y permiten tener una mayor cobertura de las raíces, y generan este efecto de bionutrición. Segundo, hace un efecto bioestimulante. ¿Y qué es bioestimulación? Y esto es a nivel molecular, pues síntesis de auxinas y citoquininas. Ustedes saben que las auxinas son formadoras importantísimas de raíz y las citoquininas son promotoras de división. Entonces aquí tenemos, bien sea brotes nuevos, bien sea un tema de fruto, bien sea un tema de raíz, y con el sistema de tener mayores nutrientes vas a tener muchísima mejor, o sea, va a tener un mejor llenado de frutos y demás, y de desarrollo de la planta. A la vez, hay una betaoxidación del suelo que permite que el suelo se oxigene mucho mejor a nivel micro. Entonces se genera también una microdescompactación y una oxigenación de las raíces. Esa es la segunda parte. Y como tercero y no menor, hay una bioprotección o biocontrol a nivel radicular, porque se producen enzimas extracelulares que hacen que esas células fúngicas que puede haber en el suelo se degraden. También hay una emisión de antibióticos, ¿sí? Y hay una protección per se de la raíz. Muchas veces uno dice, pero esto mata o hace una protección. Yo puedo hablar de que hay una protección y pues un microorganismo no se va a meter donde hay un exudado que tenga este tipo de sustancias. A la vez, también hay saponinas, glucosinatos que hacen inhibición per se del crecimiento de patógenos. Entonces tenemos tres cosas fundamentales e importantes en la acción del Soil Activator: bionutre, bioestimula y biocontrola. Entonces, ¿cómo empieza uno a captar el posicionamiento del producto? Es un producto que le devuelve la vida al suelo, que le ayuda a la vida, a la vida del suelo a regenerarse, que le ayuda a la raíz a regenerarse, que le ayuda a la planta a ser más productiva. Entonces se habla de 4 conceptos. Uno es bioremediación, porque ese suelo agotado empieza a mejorarle la estructura, la capacidad per se de retención de agua en la microporosidad, y por ende empieza a mejorar el potencial productivo. Yo insisto y me devuelvo al cuadrito que hablamos de los 5 pilares, donde la materia orgánica es un tema fundamental para la actividad microbiana. Aquí hay una ventaja, y es que
los microorganismos de Soil Activator pueden trabajar aún con bajo contenido de materia orgánica, pero entre más materia orgánica, evidentemente van a trabajar muchísimo mejor. En el tema de bionutrición, pues la mejora de la absorción de nutrientes, y esto maximiza el potencial genético de la planta. Se biopotencia la planta, ¿por qué? Porque la función metabólica aumenta, el estrés disminuye, y hay un tema cuarto de bioprotección, donde hablábamos que protege los patógenos, pero no hablamos de fenómenos de licitación. ¿Y licitación es qué? Cuando empieza a promover la ruta del ácido salicílico y o del ácido jasmónico, donde hace que los niveles de alerta, porque eso es el sistema de la planta, de alerta para defenderse de patógenos es mucho más alto. Entonces, se han visto efectos de mejora en la sanidad de los cultivos, a la cual no vamos a hacer referencia porque preferimos hacer, digamos que estudios un poco más profundos. Hoy en día les puedo contar un poco que encontramos, básicamente por un tema en flores, una pregunta que nos hicieron sobre Fusarium. No la supimos responder, le dijimos, miren, en la teoría puede pasar esto. Empezamos a hacer trabajos de laboratorio con inhibiciones que empezaron en el 38%, pasaron al 52% y después al 75%. Y usted me va a preguntar cómo, básicamente una curva de dosis y respuesta. Básicamente para Fusarium oxysporum, y recordemos que en el caso de Fusarium también hay un tema de especificidad a especies. Hace poquito también escuchaba una conferencia de una compañía donde hablaban de un tricoderma que tenía cierta actividad sobre Fusarium. Entonces, y eran vegetales, y le hicieron la pregunta sobre banano, raza 4, y se enfocaron en hablar de raza 4 de frutales, perdón, de vegetales, y no hicieron la salvedad que el Fusarium y las razas tienen especificidad sobre especies. Entonces quedó un poquito ambiguo el tema, y claramente aquí se abrió todo un mundo de oportunidad para el problema actual de Fusarium, tanto en frutales como en el tema de banano, pues que esperamos tenerles noticias cuando tengamos desarrollo sobre esto. Entonces el concepto es devolverle vida a la vida del suelo, y es vida porque son microorganismos vivos. ¿Me avisan cuando cambie la pantalla, por favor? Una de las ventajas que tiene Soil Activator es que se puede utilizar en cualquier cantidad de cultivos, e inclusive en cualquier momento del desarrollo del cultivo. Evidentemente va a ser mucho mejor en etapas tempranas, cuando uno tiene ciclos cortos, y desde viveros inclusive en perennes o semiperennes, y por diferentes sistemas. Inclusive hicimos una prueba de aplicación el producto puro sin diluir y aplicaciones diluidas vía fertirriego o vía drench. Perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿Tengo alguna pregunta hasta ahora? Sí, Camilo, ahí no avanzó la diapositiva, estás todavía en bioremediación, bionutrición y biopotenciador. Bueno, yo creo que es para que se nos quede bien el concepto, pero ya pasé a la siguiente. Yo creo que es un poquito la red. Pero bueno, no sé si hasta ahí, hasta... De pronto, Camilo, si cierras tu cámara, de pronto fluye más. Una fácil cierre. Tengo cerrada la cámara, mejor, pero se quedó. Sí, intenta la siguiente diapositiva, a ver si cambia. ¿Ahí cambió? No, todavía. Yo estoy compartiendo pantalla. Bueno, pero esto se los puedo contar porque pues, el ver las dosis en diferentes cultivos, aquí lo que les puedo contar es que para cada cultivo hay una dosis que se ha desarrollado. En el mundo, como les decía, este es un desarrollo de biotecnología en Canadá. Se ha expandido a Norteamérica, desde Canadá hasta México. Centroamérica tenemos registros. Estamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Están empezando ciertos temas en Brasil para el registro. Se ha trabajado en África como tal,
Estamos empezando en algunos países, se está trabajando hacia India y hacia Kazajstán. Y ustedes dicen, ¿y por qué esos países? Porque son agriculturas emergentes. Y unas, pues, agroindustria e industriales, pues, como Norteamérica, pues, que es un poco el mercado más natural. Porque alguna vez alguien me preguntó y me decía, bueno, ¿y por qué no hay experiencia en palma en Filipinas o en Tailandia o banano en Filipinas? Les decía, no, pues básicamente porque todavía no estamos allá, pero se ha enfocado mucho a economías y agricultura emergente. Eh, Perdón, ¿cambió la pantalla o no ha cambiado? No, Camilo, no ha cambiado, siguen beneficios. La pantalla Permítanme, no sigue. voy a dejar de compartir y voy a volver a subir a ver cómo me va, ¿vale? Dale. Por favor, díganme cuál están viendo. Estoy en este momento en una que se llama cifras. Soy la que editor en cifras. No se ve nada. Todavía no aparece, aparece solo en negro la pantalla, todavía no ha salido. Debe estar cargando. Tenemos experiencias globales en diferentes cultivos, desde banano, aguacate, tomate, fresas, maíz, trigo, coles, zanahorias, bueno, cualquier cantidad de vegetales, espárragos, arándanos, les conté de banano, hay palma en el caso Colombia, tenemos, tenemos otros cultivos exóticos. En Colombia estamos trabajando algunos frutales como gulupa, como chuba, ornamentales de una forma importante. ¿No aparece nada todavía? No, todavía no aparece, Camilo. Bueno, entonces ahí ya tenemos un problema más serio. Porque ya debe haber aparecido. No, no aparece. Ya está, ahí está. Ya apareció. ¿Está en cifras? Sí. Sí, en cifras. ¿Qué quiero destacar de las cifras? Y es que siempre, no puedo decir que en la mayoría de los casos, sino siempre, tenemos incrementos de productividad, medidos bien sea de acuerdo a la industria, o pesos de racimo, o peso de fruto, o cosecha en un área generalizada, o calidades y demás. Entonces, esto es un tema que no es menor y es importante, y puse banano un poquito a propósito, porque banano podría considerarse una agroindustria algo parecida a la de palma, por su cadena productiva, digámoslo así, sin que tenga extracción, pero sí tiene pues, un destino final un poquito diferente. Eh, pero donde el paradigma un poco era, pero si en banano ya venimos haciendo de todo, y le metimos fertilizante, y por más que le metemos no incrementamos, al contrario, nos estamos disminuyendo. Nosotros estuvimos hace poco en Urabá, mostramos todo lo que se hizo en Santa Marta, y vamos a empezar un desarrollo en Urabá, pero donde básicamente toda la industria coincidió en que el tema suelo era un problema latente, y donde realmente ellos veían por esa vía y por una vía de bioestimulación un poco más dirigida, cómo mejorar productividades. Me voy a ir ya un poco a los trabajos de campo. No sé si hasta aquí hay preguntas o comentarios. Cuando uno ve estas cifras se sorprende y como que dice uno, ahora de qué me están hablando. Pero no se preocupen porque a mí me pasó lo mismo cuando conocí el producto. Camilo, Buenas tardes, en tomate. Sí, señor. Camilo, no tenemos datos. Camilo, no tenemos datos de resultados en Palma. Ya voy a entrar a Palma. Esto era una abrebocas de los diferentes cultivos, pero ya vamos a entrar a Palma. Okay. Bueno, entonces me voy a la avena, ¿vale? Vamos a hablar de palma en llanos orientales. Vamos a hablar básicamente de Caullaro y de Guaroa.
Y aquí voy a mostrarles un poquito voy a contarles un poquito de los trabajos de campo. Los trabajos de campo se desarrollaron en 10 hectáreas. Se dividió cada parcela en 2.5 hectáreas. Y de ahí se tomaron 30 plantas para hacerle un seguimiento consecutivo. En el caso de Cabullaro, fueron 15 cosechas. La primera usualmente se hacía entre los 15, 20 o 30 días, dependiendo mucho de la plantación, dependiendo mucho de cómo trabajaban en la finca. Aquí lo que nosotros hacemos también es que nos adaptamos a lo que hace la finca. Y voy a empezar porque veamos varias cosas. No sé si están viendo mi gráfica, espero que sí la estén viendo. Sí, ahí se ve. Perfecto. La línea gris, ustedes van a ver siempre una línea gris clarita, ese siempre va a ser el testigo. Entonces, antes de meterme a los datos, me voy a meter un poco en la gráfica. Lo primero que nos muestra un poco la gráfica es una tendencia, que es un comportamiento de la cosecha en el tiempo. Cuando uno ve una tendencia y ve líneas que están paralelas a la tendencia con un área bajo la curva, uno ya puede empezar a decir, oiga, esto tiene validez porque realmente hay una tendencia de ahí para allá. Desde la semana 1, no es semana 1 cronológica, sino la semana después de la aplicación, hasta hasta la cosecha 15. Entonces, empezamos a ver dato por dato, aquí están los datos, más el dato acumulado, de cuánto nos dio en el tiempo con 3 diferentes dosis. Vale la pena contar que se hizo barrido de dosis en Colombia, porque pues en la teoría siempre se traen dosis importadas y desarrollos de otra parte, y decidimos hacerlo 50, 75 y 100 gramos por palma. 100 gramos por palma. En este caso, y ahorita vamos a empezar a detallar, vemos que un testigo dio 13.24 toneladas de fruta. La de 50 gramos, que es la barra oscura, nos empezó a marcar después de la cosecha 4 una tendencia paralela y por encima, donde tenemos 1 tonelada más de fruta por hectárea. En 75 gramos también empezó a mostrar esa tendencia a partir de la cuarta cosecha y se mantuvo y creció hasta el final hasta 16 toneladas. Y la de 100 gramos se adelantó un poco y después se bajó otro poco, pero llegó a 16.5 toneladas. Esto fue Cabullaro, ¿vale? Si uno ve, o si uno se fuera a la relación costo-beneficio, yo quiero que nos vayamos a lo siguiente. Disculpen, este cuadro no está bien. ¿Están viendo el cuadro? Sí, hay un cuadro que dice dosis. Ahora sí. Sí, permítanme, lo voy a mostrar desde Excel porque este es un error mío. Es un error de copiar y pegar. Discúlpenme. Voy a mostrarles el cuadro de costo-beneficio real y siéntanse en la libertad de preguntar, porque además pues creo que es importante para todos poderlo ver. En esta relación costo-beneficio es importante ver algo. Aquí estamos viendo Cabullaro 2. Entonces, Cabullaro 2, y voy a permitirme ampliarlo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve el archivo de Excel. Perfecto. Entonces, para que lo puedan ver, la cosecha promedio... 3, Cami. Cabullaro 3. Dime. Está viendo Cabullaro 3. Yo estoy compartiendo la pantalla. Bueno, permítame. Esa igual la vamos a ver, pero voy a ocultarme aquí. ¿Ahí están viendo 2 o se sigue viendo 3? Siguen 3. Ya. Súbela un poquito más. ¿Ahí le están viendo?
Ok. Ahí, sí. Ahí está bien. Entonces vemos el testigo nos dio 13.25 toneladas por hectárea. Con 50 gramos tuvimos 14.25, que es la tonelada de más que hablamos ahorita. Con 75 gramos obtuvimos 16 y con 100 16.56. Cuando lo llevamos a, esto es fruta como tal, cuando lo llevamos a la extracción, que hicimos un cálculo del 18%, ¿sí? Porque pues llevar estas cantidades tan chiquitas a fábrica, pues es un tema diferente, el cálculo está con 18%. Terminamos con 2.39 toneladas de aceite, 2.57, 2.88, 2.98, con los incrementos que ven ustedes acá, y con un precio de fruta promedio calculado, y este también se puede variar de acuerdo al precio al que esté la tonelada de aceite. Esto no es fruta, pues esto es aceite. De 2.400 nos lleva un poco al tema del costo-beneficio. Entonces aquí lo que hacemos en costo-beneficio es la dosis, que son los 50 gramos por las 143 palmas, los 75 gramos o los 100 gramos por las 143 palmas. El costo por kilo lo transformamos a costo por hectárea, 500, 750 o 1 millón de pesos. El ingreso generado bruto, que el testigo fue de 5.700.000, 6.100 en el caso de 50, 6.9 en el caso de 75 y 7.1 en el caso de 100 gramos. Restamos o vemos la diferencia en el neto y estamos hablando de que ya tenemos un neto positivo de alrededor de 450.000 pesos por hectárea en ese ensayo, ¿vale? Para ese ensayo particular de ese cabullaro. ¿Y por qué mostramos costo-beneficio? Porque al final del día es lo que necesitamos ver, no solamente el tema de productividad, sino cuánto invierto y cuánto saco. ¿Alguna pregunta sobre ese? Me voy a San Carlos de Guaroa para ver los números. En San Carlos de Guaroa fueron 11 cosechas consecutivas. Aquí vemos de nuevo en la línea gris el testigo, en la línea oscura los 50 gramos, que vemos que se separa un poco más de ese testigo. Vemos una línea verde de 75 gramos que empezó a funcionar muy bien desde el principio. Una de 100 que también se desplazó un poco a la derecha y nos generó el siguiente resultado: 7.6 toneladas de fruta en el testigo, 10.4 en dosis de 50 gramos, 12 toneladas en 75 y 11.7 en la de 100. ¿A qué nos lleva esto? Mira, aquí están trocados los números. Estos números eran los del anterior. Les pido 1500 disculpas. Listo, chicos. Entonces, finalizamos hoy con... Este es el ejercicio también de costo-beneficio con las toneladas. ¿Están viendo la gráfica de San Carlos de Guaroa? La tabla. Dice costo-beneficio Cabullaro 2, la tabla. No, ya tenemos que mover. Ya la moví porque están invertidas. Es decir, le puse... Es un tema de orden. Permítame un segundito. Podemos ordenar este asunto. Y perdón por el inconveniente. Entonces, el correcto de Cabullaro es este que está acá, que fue el que vimos ahora. Pasamos a San Carlos de Guaroa. Aquí estoy en la tabla de San Carlos de Guaroa, de costo-beneficio de San Carlos de Guaroa. Sí, ahora sí. Ok. Aquí en este caso, por la diferencia, en este caso la diferencia fue más grande. Llevamos a extracción también al 18%, siendo una producción baja, sin lugar a duda,
esta de 7.68, pero aquí vemos el efecto, esa fue la condición particular. Tenemos los mismos cálculos y un ingreso generado desde 50 gramos positivo con 1.2 millones, 1.9 con 75 y 1.7 con 100, para un neto de 1.1, que es la dosis de 75 gramos, y 700.000 pesos y 765 en las otras dos dosis, ¿vale? Este otro trabajo de campo se hizo, eso es otro que lo denominamos Cabullaro 3, que tiene que ver con crecimiento de la planta como tal. Estas plantas se midieron en altura y después se sacó una primera cosecha en donde vemos un desarrollo mucho mejor con respecto al testigo, y también se hizo una aplicación diferencial entre diluido y polvo, porque nos preguntaban qué pasaba con el producto diluido y en polvo. Nosotros siempre lo recomendamos diluido. Para nosotros es mucho mejor la aplicación diluida porque podemos asegurar una mejor penetración en el suelo y pues que las raíces entren en contacto con el producto. ¿Qué pasó ahí? Esta sí es la gráfica, donde en esos 12 gramos ya no vemos ni 50 ni 75, sino en un estado temprano, porque el año de siembra fue 2016, esta palma tenía un año y pedacito de sembrada, y vemos que si bien en este momento la productividad no nos da todavía para pagar el producto, son 12.000 pesos por hectárea, no es mucho, o 27.000, nos permite pensar en que tenemos un mejor desarrollo de planta para el futuro. Y de hecho, si nosotros vemos la productividad del testigo en fruta de 217 kilos contra 466, ya vamos viendo una tendencia positiva que se va a recuperar también en el tiempo. La recomendación, ¿alguna pregunta con los trabajos? ¿Alguna pregunta con los datos? Aló. ¿Sí? Tengo una pregunta, no sé si me está escuchando. Sí, te escucho. ¿Con quién Gracias. hablo? Amadeo Rodríguez. No, Amadeo, ¿cómo le va? Bien, hombre, con los ensayos que veo allí, dice que la aplicación es 2016, la aplicación del Sí. producto. ¿Y las cosechas corresponden a qué periodo? A intervalos que van entre 2 a 4 semanas, dependiendo de la cosecha que hacía el agricultor. Entonces, fueron 13. Me refiero en el tiempo. O sea, en el 2016 Claro. se hizo la aplicación Correcto. y la cosecha es del mismo año 2016. Empiezan en el mes correspondiente del 2016, bien 15 o 3 semanas después, y se iban espaciando cada vez que se iba a cosechar, es decir, cada 15 o 3 semanas. Se iban espaciando durante 13 a 15 cosechas. Entonces podemos estar hablando que si tenías espaciado cada 2 semanas, tenías 30 semanas más, que si terminaban en el 2017 por el periodo o dentro del mismo 2016, te puedo dar fechas exactas de inicio y de final. Sí, es importante para uno, pues como ajustar los ciclos de producción también, ¿no? O sea, segundo semestre 2016 es bajo, 2017, pues normalmente noviembre y diciembre comienza a mejorar la producción para uno tener como claro esos ciclos. Y hay un tema importante, por eso están las curvas aquí, Amadeo, que te permiten ver en qué momento tenías un pico y empezaste a bajar. Con mucho gusto podemos compartir data con las fechas para poder correlacionar. Muchas gracias, Amadeo. Voy a dejarlo ya anotado acá. Bueno, pues. Buenas tardes. ¿Sí? Gustavo Rosero. Gustavo, buenas tardes. Paisano. Hola, paisano. No, va con relación a lo que preguntaba el ingeniero Amadeo. Yo hacía una pregunta en relación a que se debería de igual manera mencionar el tema de peso promedio de racimos. Sí.
dentro de la variable de respuesta está más dada por posiblemente un aumento en el peso promedio. Quisiera mirar eso y mirar en qué momento realmente se empieza a mostrar el efecto, digamos, del producto, para no incurrir, digamos, en errores de pensar que inmediatamente yo aplico el producto, él sigue haciendo un efecto. Pensaría que hay un efecto posterior. Sí, No, voy a contarles algo de una data que la tengo aquí en Excel con el mayor de los gustos, y ahorita le doy la palabra a Margarita, que es importante. Digamos que para cada, voy a mostrarles esta data cruda, y permítanme se las comparto, pues digamos que estamos abiertos a poderlo hacer. De unas lecturas que se hicieron precisamente en Cabullaro. ¿Las están viendo? no, todavía no. Permítame. Voy a compartir. No se está viendo. ¿No están viendo mi pantalla todavía? No, todavía no. Aún no se ve. Me avisan, por favor. Ya se ve. La pantalla. ¿Sigue la pantalla? Estoy haciendo una acción en Excel. ¿Cuál le están viendo? ¿Uno que dice Cabullaro 2, 24 de febrero del 2018? Sí, esa se está viendo. Ok. Miremos esta data, por ejemplo. Esta es una lectura del 24 de febrero del 2018, donde hubo diferentes racimos para cada uno de los tratamientos, donde nos lleva a los precios promedio de racimo en kilogramos, en este caso Cabullaro 2, 12.94 el testigo en promedio para esta lectura del 24 de febrero, que fue la última, 14.24 para 100 gramos, 16.17 para 75 y 15.46 para 50. No, tenemos la data de los números de racimos cosechados en su momento, con la cosecha total, y donde vemos que, si bien vemos entre las diferencias que el peso promedio del racimo oscilaba entre el 9 y el 20% de diferencia, algunos tuvieron mayor cantidad de racimos, otra menor cantidad de racimos que se compensaban con el peso, pero que al final la cosecha total para esa data de esa última cosecha nos da un promedio del 18% en los tres tratamientos, entre precio promedio, cantidad de promedio, peso del racimo y demás. Entonces, el efecto, y para contestar un poquito al efecto cuando se empieza a dar, el producto empieza a trabajar casi que desde el día cero, porque las esporas germinan muy rápido, entre 3 y 5 días, y arrancan a trabajar. ¿Que de dónde se ve el mayor efecto? Pues hay que correlacionarlo con las curvas. Y uno empieza a ver las curvas y empieza a ver que realmente hacia la tercera, cuarta cosecha se empiezan a despegar del testigo. Y eso es un punto importante, porque esa tercera cosecha estamos hablando de como la semana 5 o 6. Y ahí ya viene un tema importante, que si uno lo ve en vegetales o uno lo ve en ornamentales, uno lo puede corroborar con productividades más altas desde antes. Yo tengo una experiencia en PAP, particularmente en donde la formación de tubérculos se hizo antes, y empezó a llenar antes los tubérculos con una mayor cantidad de biomasa, y lleva tubérculos, porque no se ha acabado ese ensayo, lleva tubérculos que se adelantaron al tratamiento normal. O sea, la planta va adelantada, pero con un follaje todavía bastante grande. O sea, respondió en la parte vegetativa y en la parte reproductiva de una forma interesante.
Que en Palma no se me hace extraño que vaya a la semana 5 o 6, no me parece extraño, la verdad, porque actúa relativamente rápido y el punto es en el tiempo, hasta dónde va, y el ensayo llegó hasta ahí porque seguramente también ahí en ese momento era momento de hacer también una recarga para continuar. Vale la pena pues aclarar que estos son ensayos de llano, y que nos dieron esos primeros indicios y resultados que nos permiten hablar de la efectividad del producto per se. No sé si respondí un poco a la pregunta con los datos que estaba mostrando. Hola. ¿Aló? Sí, nosotros te escuchamos, Camilo, yo te escucho. Ok. No, preguntaba si respondía a la pregunta con el tema de los datos que estábamos viendo. Lo que pasa es de que yo lo que le entendí al ingeniero Gustavo, no sé si estoy equivocada, es que él quería ver los datos, era del peso promedio de racimo, pero por cada evaluación para mirar cómo se comportaba, ¿sí? Esos datos, pues yo no te los compartí a ti, esos los tengo soy yo. Pero también si queremos llegar a revisar las evaluaciones con el mayor de los gustos, podemos ver la data con el mayor de los gustos. Y corroborar también un poco lo que nos estaban preguntando, Margarita, del tema de aplicación-terminación para corroborar, y la podemos incluir en la gráfica y circulárselas para que vean la curva. La semana 12-13 responde a qué fechas, ¿vale? Cada cosecha a qué fecha responde. Con el mayor de los gustos la podemos circular. ¿Alguna Si quieres, pregunta adicional? si quieres ahorita, cuando tú termines un momentico, yo les muestro los datos crudos como tal, por fecha, en lo que fue Cabullaro 2 y San Claro, Carlos de Guaroa, para que ellos puedan observar un poco también eso. claro. Con el mayor ¿Listo? de los gustos. Está bien. Pasando un poco a las recomendaciones, pues podemos aplicar en 3 estados. En el estado de vivero, donde la dosis es baja, es 5 gramos por planta. En palmas jóvenes hablábamos de 12 gramos por planta, con aplicación evidentemente en el plato y ojalá pues capacidad de campo. Y en palma adulta nuestra recomendación son 75 gramos en cualquier momento del cultivo. Realmente se puede hacer en palma adulta en cualquier momento. Siempre la idea es que haya capacidad y ojalá uno pudiera en las épocas que empieza la lluvia para que haya mayor aprovechamiento, y en la zona de gotera, es decir, retirado de la base de la planta hacia donde viene el crecimiento de las raíces. Ojalá vía drench. Nos gusta más vía líquida que cualquier vía sólida. ¿Cómo se integra esto al portafolio de Dubes? Bueno, ustedes saben, Dubes tiene un portafolio bastante importante en Palma y hace una presencia interesante. Se integra, como lo ven bien aquí en el gráfico, a viveros, a etapas de desarrollo y a Palma adulta, pues complementando toda la batería que hay, y sobre todo en temas que es por donde venimos trabajando muy fuertemente, tanto Bioserviam como Duvest, y bueno, aquí con este producto de Eralife. Con esto concluyo mi presentación. No sé qué preguntas adicionales tenemos 15 minutos más. Me gustaría conocer inquietudes, comentarios. Ingeniero Camilo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hugo de Valledupar, zona norte de Palma. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está?
Es la siguiente pregunta, ingeniero Camilo. Dígame. No sé si dentro de del trabajo que hicieron en campo con el Soil Activator o el Era Light, hubo oportunidad de pronto de evaluar qué efecto tenía sobre palmas con algún nivel de afectación con PC. Se lo pregunto porque hablando mucho de que PC probablemente uno de los factores sea fertilización o niveles de nutrición muy bajos. Se ha dicho mucho, ¿no? Sí, pues mira, Margarita, quien hace todo el soporte de Era Life en Colombia, te puede contestar al respecto. Margarita, ¿puedes hacer algún comentario con respecto a Claro la que pregunta sí. que hace? Claro que sí. Pues digamos nosotros, o sea, no llevamos el dato de las palmas afectadas por PC como tal, o sea, no hicimos como algo cuantitativo como tal, pero sí, digamos, justamente el ensayo que se realizó, el que dice Cabullaro 2, era un cultivo que estaba bien afectado por PC. Nosotros hicimos las aplicaciones y digamos la planta respondió positivamente, se recuperó rápidamente con respecto a la enfermedad, ¿sí? Pero digamos que los tengamos así como cuantitativo de esto fue lo que sucedió en esta planta con PC, no. Porque digamos el ensayo, los ensayos que nosotros establecimos fueron pues como dijo Camilo, fueron en lotes de 10 hectáreas que se partieron pues en 4 parcelas, cada parcela de 2.5, pero entonces dentro de cada parcela nosotros seleccionamos 30 plantas que a esas fueron a las que siempre les llevábamos el control digamos, de producción, pero no más no llevamos un control, digamos, fitosanitario ni nada de eso. Solo, o sea, escogimos Mire, las 30 plantas al azar dentro del lote, o sea, es como bien esparcidas dentro del mismo lote. Y ahí, digamos, no importaba si tenía PC o no, si se estaba recuperando, por eso habían plantas que al inicio no tenían producciones o las producciones eran muy, muy bajas y después empezaron ya a estimularse, que eso es lo que se ve, digamos, cuando uno ya ve como los datos en crudo, uno empieza a observar eso. yo creo que la experiencia no, digamos que no está directamente relacionada con datos, pero podríamos generarla. Es un buen tema para poderla generar. Y de hecho, créanme que de una pregunta como esa de Fusarium fue que salió el trabajo en ornamentales, en flores, básicamente por el tema de afectación por Fusarium, que está en desarrollo y va realmente positivo. Exacto, nosotros De, lo que hemos de observado. hecho, de hecho, no, dale, Margarita, que quiero hacer un comentario final de ese tema. Pues te quería decir de que justamente nosotros lo que hemos observado es de que en otros cultivos, no específicamente palma, pero en otros cultivos, cuando se hace la aplicación del Soil Activator y digamos, llega, digamos, una enfermedad a afectar el cultivo, la planta, cuando no se le hace control, porque solo hemos observado que de pronto el agricultor no le hace un control adecuado a la enfermedad, la planta resiste más el ataque o resiste más, ¿sí? Como el ataque de la enfermedad con respecto a donde no está aplicado. Sí, y eso, digamos que si uno lo ve desde los solicitores y el estado nutricional, tiene sentido fisiológico. Nosotros nos estamos volcando un poco más a investigar esto que usted nos pregunta. De hecho, estamos pendientes de una cita con Cenipalma para hablar de otros aspectos que quisiéramos evaluar para el producto ya a nivel un poco más científico, para verlo más en detalle. Pero sería interesante poder hacer algo en campos que tengan algún tipo de afección. Sería interesante, la verdad, porque no lo conocemos. Era orden con mucho gusto si se necesitan hacer
algunas pruebas en campo, yo puedo hablar con algunas plantaciones que nos permitan hacerlo. Y hay la posibilidad, obviamente. Perfecto. ¿Quién está de Dubes en esa zona? Carlos Gracia, zona norte de Palma. Ah, perfecto, Carlos. Perfecto, Carlos. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? ¿Inquietud? No, yo creo que ha sido muy concreta la charla, Camilo. De pronto profundizar con los participantes si se puede mezclar con algún tipo de fertilizante, si realmente la mejor aplicación es hacerlo diluido, qué equipos de aplicación se pueden utilizar para aplicar el producto. En resumen eso, yo creo que para tener definidas de pronto las dosis en momentos justos de aplicación, yo creo que con eso, para ser más concreta, con un resumen de la charla. Sí, digamos que para ir cerrando. Para ir cerrando, dosis definitivamente 75 gramos por hectárea, por palma en plantación adulta, 12 gramos en plantas jóvenes, 5 gramos en viveros. Ideal que vaya diluido, definitivamente es ideal que vaya diluido. Forma de aplicación va desde bomba de espalda y puede haber otros equipos. Creo que ustedes tienen un equipo interesante, Luis Jorge, para hacer aplicaciones. Puede mezclarse con cualquier fertilizante, no hay ningún problema. Aquí algunas personas han dicho, bueno, ¿y qué pasa si yo lo mezclo con el fertilizante edáfico? ¿Es una opción? Sí, claro, es una opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos fertilizantes edáficos y sobre todo de fuente nitrogenada son altamente higroscópicos y si se mezclan con el producto van a generar como una melacita y eso va a ser difícil en el manejo. Siempre preferimos que sea vía dilución. Este producto en ciertos cultivos como ornamentales, por ejemplo, se está aplicando vía fertirriego, no tapona boquillas, la dilución del producto es perfecta, ustedes pueden diluirlo, dejarlo en una botella durante 8 o 10 días y no se les va a dejar y no tiene ningún problema. Entonces, y la verdad es un producto relativamente fácil de aplicar, fácil de ver, los resultados se ven, es un producto que muestra y bueno, es una herramienta para el manejo y pues en nuestra situación productiva y por donde se vienen todas las tendencias, definitivamente encaja muy bien. Entonces, si alguien quiere más datos particulares, si quieren que tengamos una conversación uno a uno, si necesitan ver los datos de los ensayos con el mayor de los gustos, pues data es lo que hay. Tratamos de simplificarla muchísimo, de poner en las gráficas, en las curvas, llegar a ese análisis de costo-beneficio para demostrar un poco que el producto se paga, o sea, se paga lo que hace y que realmente funciona, y funciona muy bien. Aquí con el Soil Activator uno empieza a cambiarse el chip de los productos químicos, de cómo funcionan tradicionalmente y de cómo se tratan tradicionalmente, a verlo de una forma, digamos que diferente. Y bueno, aquí la invitación es que se monten al tema de Soil. La verdad, yo llevo trabajando con el producto más de un año y yo estoy fascinado, la verdad estoy fascinado con lo que está pasando. Para los de Palmatica, creo que hay una buena noticia y es que vamos a estar próximamente en Centroamérica y ojalá pudiéramos hacer unos desarrollos particulares también con ustedes. Camilo, ¿me escuchas? Camilo, ¿me escuchas? Sí, señor. Mil gracias por la presentación, muy bien documentada. Yo quisiera saber después de las dosis, frecuencia de aplicación. Es una linda pregunta. Nosotros hablamos de una aplicación por ciclo de cultivo. Yo, como te digo, en Palma no haría más de 2 aplicaciones al año.
con 2 aplicaciones estaría bien. Y la sincronizaría precisamente, por ejemplo, te doy el ejemplo banano. Nosotros estamos sincronizando con la época, por ejemplo, una de septiembre, donde ellos después vienen entrando a una fase crítica en los primeros meses del año por sequía, y una en abril, para aprovechar el mayor potencial productivo, que podría encajar mucho con el tema palma, creo yo, que ese podría ser más o menos la frecuencia. No, exacto. Casi abril, septiembre, eso puede ser una buena sincronía. La recomendación justamente del agrónomo de la empresa, el que desarrolló el producto, es de que la aplicación debe ser cada 6 meses para hacer una recarga, pues justamente de las 9, porque como incentiva el desarrollo radicular, entonces es para que haga una recarga hacia las nuevas raíces desarrolladas. Pero, y para serte puntual, cada 6 meses está bien la aplicación. Gracias, muy gentiles. Con mucho gusto. Muy bien, Camilo, gracias por darnos los datos de Luis. las dosis. En efecto, pues Duwes tenemos equipos de aplicación, inclusive cuando se habla de aplicaciones para vivero, como lo mencionabas, que se requiere medir pues, muy bien esas dosis. Tenemos esos equipos que pueden ayudar a la aplicación del producto a una dosis precisa. De pronto los compañeros que vieron ayer una charla que estábamos hablando del portafolio, algo les mencioné esas máquinas, entonces yo creo que puede ser un complemento muy importante para la aplicación de este tipo de productos. Sí, yo creo que como cierre, Luis Jorge, pues no sin agradecerles, o no sin antes agradecerles aguantarme durante 1 hora y media. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que lo que queda es, pues con las personas de cada una de las zonas y inclusive conmigo, yo les dejo mi Camilo. teléfono con el mayor de los gustos, para que... Sí, Erwin, cuéntame. Camilo, precisamente está preguntando el ingeniero William y el ingeniero Gustavo acerca de cómo poder replicar los trabajos. Entonces conmigo pues pues yo me comunico con ustedes y ahí pediría el apoyo de Margarita para que nos, pues en la parte técnica, ya que conoce más del producto, y poder replicarlo con ellos o con las personas que podamos trabajar en el tema. Claro que sí, Erwin, claro que sí. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Y estamos abiertos a lo que necesiten con el mayor de los gustos. A través de Dues, con los representantes de cada una de las zonas. Mi teléfono, si alguien lo quiere apuntar, también nos vamos a quedar con una base de datos, Luis Jorge, de quienes asistieron para poderles pasar los teléfonos e información si la requirieran para nuestras, de pronto, charlas 1 a 1. Sí, sería bueno que nos escribieran sus correos aquí en el chat para, a vuelta de correo, enviarle la información o fichas técnicas, también los correos de contacto. Sí, ustedes están viendo el chat, porque me encantaría, les estoy dejando mi teléfono vía chat, que lo pueden, muchas gracias. Ya Gustavo lo dejó, ya William lo dejó también. Si tienen acceso ahí al chat, pero también se los puedo dictar con el mayor de los gustos, es el 321-2413-413, y con el mayor de los gustos. Mi correo corporativo es camilo.villalobos@grupobioservian.com. E insisto, cualquier dato que necesiten con los representantes de Dues, pues porque somos un equipo y estamos en constante comunicación.